Bienvenido a este nuevo video. Hoy vamos a platicar sobre el distópico mundo de The Last of Us. Abordaremos sobre una de las principales facciones en el juego, quienes son el gran antagonista de esta saga. Hablaremos sobre Fedra. Acompáñame y juntos analizaremos a la Agencia Federal de Respuesta a Desastres. El 26 de septiembre del año 2013, una emergencia sanitaria causada por una cepa del hongo Cordyceps se desarrolla a través de cultivos infectados en América del Sur y a propagarse en los Estados Unidos, generando una epidemia de infecciones a gran escala. El Texas Herald informó sobre la infección y declaró en la portada de la edición del 26 de septiembre: aumento del ingreso en los hospitales del área, aumento del 300% debido a una infección misteriosa. El hongo se desarrolla dentro del huésped, mientras éste aún está vivo. La infección aparece 2 días después de haber ingerido las micotoxinas, generando a la postre que el anfitrión pierda todas sus capacidades inteligibles y racionales, dejando activas solo las capacidades más básicas, como las motrices, y una tendencia a la hiperagresividad. Los infectados son altamente infecciosos, generando una ola de caos y de desestabilidad, creando una crisis que hizo tambalear toda la sociedad, hasta las cúpulas más grandes del poder. La Agencia Federal de Respuesta a Desastres, mejor conocida por sus siglas como FEDRA, ante tal calamidad, toma las riendas del poder, aunque no sabemos en qué condiciones sucede. Bien haya sido porque el gobierno haya cedido voluntariamente el control, o más bien, lógicamente podríamos concluir que FEDRA desplaza a los burócratas a través de un golpe de Estado. Lo cierto es que fuera como fuese, FEDRA se queda con el monopolio del poder y la fuerza, el control absoluto sobre la población. Se hace con las Fuerzas Armadas y declaran ley marcial. Con la intención de detener el avance de la infección por las micotoxinas, FEDRA hace que el ejército movilice a toda la población infectada a grandes zonas de cuarentena, llamadas también ZC, dentro de las principales ciudades como Boston, en Massachusetts, Pittsburgh, en Pensilvania, y Seattle, en Washington. Para garantizar la seguridad en la ZC, FEDRA desarrolló sus propios protocolos de contención de micotoxinas. Los protocolos consistían en examinar a la población antes de movilizarlas para detectar infecciones, inspeccionaban sus equipajes antes de dividirlos en diferentes grupos que serían destinados a diferentes ZC con estadía permanente. Los protocolos de FEDRA se intensificaron luego de que un fiscal general de FEDRA informara que la infección había matado o infectado al menos al 60% de la población del país a principios de la década del 2010. Para acercarnos a números más concretos, según el Banco Mundial, en el 2013 la población era de 7.229.000 millones de personas, de las cuales se murieron o infectaron 4.337.000 millones de personas. Para mostrar esta información, busqué cuántas personas habían muerto durante la peste negra. Según las cifras más altas, durante la peste murieron 200 millones de personas. Tendrían que suceder casi 22 pestes negras para igualar la mortandad que causó el Cordyceps. Ante la hegemónica posición de FEDRA, no tardó en surgir oposiciones de la dictadura militar, lo que generó que transformaran la ZC de espacios de cuarentena para mantener segura la población a fortificaciones militares de defensa y en estados policiales individuales, radicalizando aún más a las autoridades que ostentaban el poder, lo que generó abusos a la población. En este punto es cuando nacen las Luciérnagas, una facción opositora a FEDRA, liderada por Marlene, con la intención de derrocar a la dictadura y buscar una cura para la enfermedad. Ante la amenaza de las fuerzas paramilitares, FEDRA construye muros de 10 metros, con torres de vigilancia y reflectores para aumentar el control y el monitoreo de la zona, con guardias constantes para detectar amenazas y desertores. FEDRA convierte la ZC en auténticas fortalezas. Ante la crisis social, los nuevos brotes de infección, las crisis alimentarias, las revueltas y los grupos opositores, FEDRA, durante las primeras décadas después de la pandemia, se encontraba flanqueado por conflictos, uno seguido de otro.
2020 fue un año crucial para la caída de Fedra. Las luciérnagas, con su idealismo agitado, fomentan una revuelta en Pittsburgh que termina exitosamente con el derrocamiento de la dictadura militar. Desafortunadamente, los habitantes de esta zona acabaron convirtiéndose en cazadores. Tommy Miller, hermano de nuestro protagonista, junto a Eugene Linden, libran una guerra contra los militares en Denver, bombardeando constantemente los puestos de control de Fedra, incluso torturando a un general militar. Finalmente, las luciérnagas triunfan en Salt Lake City y convirtieron el hospital local en su sede principal. En Seattle, el Frente de Liberación de Washington desafía la autoridad de Fedra, mientras que los militares se dedican a cazar a las cabecillas de los rebeldes, logrando causar muchas bajas importantes a nivel de liderazgo. Isaac Dixon pronto ocupa el vacío de poder que habían dejado Emma y Jason Patterson. Dixon lidera la revuelta contra el status quo, logrando asestar duros golpes a Fedra, logrando que desertaran para unirse al Frente de Liberación. Finalmente, el Frente de Liberación de Washington despoja a Fedra, ocupando su lugar en Seattle. Fedra, habiendo sufrido tantas revueltas, crisis internas y externas a causa del inconformismo de las personas o de nuevos brotes de infección, terminó por abandonar todas las sedes que en algún momento lideró. Aún así, sus intentos por retomar el dominio de las zonas de cuarentena son constantes y su poder no debería de ser nada desestimable. En el momento en el que Fedra usurpa el lugar del gobierno de Estados Unidos y de aplicar una ley marcial, obtiene un poder indiscutido. Aquí mi pregunta es, ¿quiénes son o quién es la persona que está tomando esas decisiones? Definitivamente no me cabe duda de que la decisión principal es para mantener el orden. Después del primer brote de la emergencia sanitaria, pero me parece también que es un vacío de poder impresionante que alguien pudo haber aprovechado para quedarse con todo el poder. Eso es lo que a mí me parece, ¿ok? Entonces, en el juego hay un personaje que se menciona, que me parece cuando menos curioso, y es el de Arthur Monroe, ¿ok? Cuando hablamos de que Fedra se hace con el poder, es que quita a todos los burócratas, a todos los que estaban antes, los quita y se ponen ellos en su lugar. Pero hay un personaje que pertenecía al gobierno pasado que sigue perteneciendo después al gobierno de Fedra, y es Arthur Monroe. Arthur Monroe era, si no me equivoco, del Departamento de Justicia, era el general del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y después se vuelve de parte de Fedra aparentemente, pero nadie más lo hace. Entonces, podría ser que Arthur Monroe sea la cabeza de Fedra, sea el líder que no estamos viendo. Y con esto me refiero a que hay una intriga política que está sucediendo o que sucedió que no nos están contando. Hay muchas cosas que no se cuentan en la historia y lo sabemos, o que ya pasaron, y no nos cuentan, y esta es una de esas. O sea, realmente quién está detrás de Fedra. No sabemos si Druckmann lo va a contar en un futuro. No sabemos siquiera si va a haber una siguiente entrega de la parte 3. Pero a lo que yo voy con esto es que el personaje que les menciono, Arthur Monroe, me parece que es un personaje que tenía un puesto lo suficientemente alto en el gobierno de los Estados Unidos, y luego que se pasa a Fedra como para poder atar cabos y decir, ok, esta persona se hizo con el poder. Al menos en mi caso me da a pensar eso. Bien, otra de las cuestiones que yo me pongo a pensar es en lo irreal o lo imposible que podría llegar a ser que alguien osara quitarle a Fedra el poder que ya tenía. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es que al momento de Fedra usurpar a los Estados Unidos, de quitar al antiguo régimen y establecerse ellos, se quedan con todo el capital que tiene Estados Unidos. Me refiero a la producción y al flujo de alimentos,
Me refiero a armamento, me refiero a infraestructura, me refiero a el dominio sobre el territorio, a combustible, la tecnología que queda. Todo eso está a manos de Fedra. Todo eso, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de los terroristas o de los grupos paramilitares como lo son los lobos o, o las luciérnagas, pues disculpan, pero en un principio son, son tipos harapientos que a duras penas tienen armas, que a duras penas tienen municiones. ¿Cómo ellos se van a enfrentar en una igual de circunstancias? Y no solo eso, superar a Fedra, que tiene todo de su parte. ¿Ok? Eso me parece irreal. Pero no digo de que esté mal en la historia, sino que digo, algo tiene que estar pasando dentro de Fedra que permita que grupos paramilitares empiecen a ganarle territorio y terreno a Fedra. Eso es lo que yo pienso. Hay algo dentro de esa intriga política que hace que Fedra empiece a decaer. Y fíjate, cuando me puse a investigar, es que Fedra en un principio permitía la comunicación entre una ZC y otra. Pero luego esto cambia. No solo cortan las comunicaciones, sino que convierten en estados policiales individuales cada zona de cuarentena. Hay un aumento de violencia por parte de las autoridades hacia el pueblo. Ahora, también Fedra es retado constantemente desde el inicio de la infección y que toman el poder por el mismo pueblo, ya que la mala distribución de los alimentos, las crisis alimentarias, las infecciones y todo eso, Fedra es constantemente retado, pero no es lo suficiente tomando en cuenta todos los recursos que tiene como para desestabilizarlo tanto. Por eso es que yo creo que hay una historia detrás de Fedra que nadie nos está contando. Entonces, me gustaría saber, ¿tú qué piensas? ¿Qué es lo que crees que pasa con Fedra? Si tiene un líder, si crees que es Arthur Monroe, si crees que es alguien más. ¿Cuáles son tus ideas políticas al respecto? Quiero que me lo platiques. Suscríbanse, denle like. Si les gustan estos temas y si les gusta meternos en intrigas, en qué está pasando detrás de más historias, pues bueno, suscríbanse. La verdad es que a mí me gusta mucho hacer esto. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio.